Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. También gracias a Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Y también gracias por vernos en nuestro canal de YouTube, el canal del Club de Periodistas de México, AC. Queridos amigos, retomando con este tema, yo le pediría al maestro Jesús Salmerón Acevedo que nos comparta, por ejemplo, los intelectuales, digamos, en turno de los diferentes sexenios, ya casi figurando en un ministerio de propaganda que estaba operado y que ha sido reconocido a lo largo de los sexenios, pero que nosotros no lo habíamos bien vinculado, sobre todo buena parte del pueblo de México, como ahora con los eventos recientes de una intelectualidad a modo. Celeste, colegas, compañeros de mesa, a finales del régimen del presidente Miguel Alemán, 1950, estando ya a 2 años de el fin de su sexenio, surge la revista Medio Ciclo, que tuvo un doble propósito, porque estábamos a la mitad del siglo XX. Pero el otro propósito fue también que aquellos jóvenes como Carlos Fuentes, como Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado federal, como Arturo González Cosío, ciertamente con conocimiento de la literatura y del derecho básicamente, pero es donde empieza ese doble juego. Carlos Fuentes, bien sabemos, fue embajador en Francia. Arturo González Cosío fue oficial mayor de la Reforma Agraria, priista, fundador del ICAP, con Enrique González Pedrero. Y de ahí se da un salto ya con Ruiz Cortines para el año de 1954, cuando diversas instituciones financieras, como el Banco de México, como el Banco Ejidal, como la Nacional Financiera, patrocinan una revista en forma de libro que era trimestral, fundada por los hermanos Marcó Pardiñas. Me refiero a Manuel y Enrique Marcó Pardiñas. No le resto mérito al contenido, ni mucho menos a los grabados que se plasmaron en sus páginas. Ahí publicaron bocetos, notables pintores y muralistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, don Pablo Higgins, Alberto Beltrán, Anguiano, el maestro Alfredo Salce, por citar algunos. Es lamentable que esta revista haya tenido esa penetración financiera en las plumas que ahí publicaban. Y debo decirlo como es. Uno de los principales columnistas era el padre de los Salinas de Gortari, el economista Raúl Salinas Lozano, que ya para entonces empezaba en política como director de la Comisión Nacional de Inversiones del régimen de Ruiz Cortines. Ahora bien, este hermano mayor de los que mencioné, me refiero a Manuel Marcó Pardiñas, en el año de 1960 crea la primera revista con el formato tamaño carta que conocemos actualmente, porque anteriormente, hay que decirlo, eran revistas de un enorme tamaño, un gran dispendio en papel, por supuesto, en tintas, en fin. La revista política, en su origen, y eso lo quiero recalcar en esta mesa, sí tuvo una línea auténtica de izquierda, en su origen, solamente. Y voy a poner un ejemplo para poder afianzar y sustentar lo que estoy expresando. Cuando en 1960 cae en la prisión de Lecumberri, quien ya mencioné, el pintor David Alfaro Siqueiros, junto con el periodista Filomeno Mata, muy conocido por todos nosotros, la calle Egregia de la Ciudad de México. Exacto. ¿Sí? Había un delito que se llama disolución social, que se decretó a partir de la Segunda Guerra Mundial en el régimen del presidente Ávila Camacho. Y por este delito muchos mexicanos como Otón Salazar, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y muchos más, miles de mexicanos, cayeron en cárceles. Pero concretamente, y es la encomienda que me comprometo a decirlo en este instante,
Cuando Alfaro Siqueiros, insisto, cae a las rejas de Lecumberri, viene su gran amigo Pablo Neruda. Pablo ya había sido cónsul en México de 1940 a 1942. Ahí se hace compadre y por supuesto gran amigo de un egregio amigo, colaborador de Voz del Periodista, que fue don Andrés Enestrosa. Ahí se conocieron cuando era cónsul en México Pablo Neruda. Pero voy a esto. Pablo Neruda viene en el invierno de 1961, en el mes de enero de aquel año, para visitar a su gran amigo, Siqueiros. Solamente que la burocracia carcelaria de Lecumberri no le permite el ingreso. Sin embargo, el día anterior a su regreso a Santiago de Chile, él le envía un sobre que contenía un poema dedicado a él. No hay que olvidar que estaba muy reciente también el triunfo de la Revolución Cubana. Se enlazan, vamos. Son los años, es la misma época. Este poema, publicado en la portada de Política, se llama A Siqueiros al partir, y dice así: aquí te dejo con la luz de enero, el corazón de Cuba libertada, y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada, y me duele al partir tu desafuero. Tu pintura es la patria bien amada, México está contigo prisionero. Esta revista le dio espacio, le dio páginas, le dio palabras a presos políticos. Es la primera revista que hace eso. Ahí publicó Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Dionisio Encinas, Alberto Lumbreras, del sindicato de ferrocarrileros, que estuvieron unos años presos. Lamentablemente, hubo un grupo también derivado de la revista que ya mencioné antes, la revista Medio Siglo, en donde estaban ubicados Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, entre otros, que aceptan las prebendas del poder. Y es donde viene esta descomposición que se da con un maridaje, valga la expresión, entre el poder público, las prebendas políticas y financieras y el intelectual mexicano. Queridos amigos, bueno, en este recuento histórico, ante estas palabras que el maestro Jesús Almerón trae a la mesa, estas bellísimas palabras, estas palabras de dignidad, estas palabras que defienden la verdad, bueno, vamos viendo cómo fue degenerando, digamos, estas circunstancias, ¿no? de una inteligencia verdadera y cierta hacia un servilismo, hacia ciertos intereses. Maestro Juan Bautista, si fueras tan amable. De una manera muy rápida, sí tenemos que anotar, por ejemplo, que desde el poder se construye una visión de país, una visión de Estado, y esos instrumentos sirvieron mucho para la cooptación de intelectuales, como para también la represión de los que no estaban con el poder. Hay que recordar la administración del papel, ya que estamos ya en los años 60, PIPSA, por ejemplo, claro. a quien era la parte regulatoria. Hay un cambio muy curioso, porque si desde antes el espacio radioeléctrico se había distribuido en los grupos poderosos, ya después con los medios y con ciertos personajes se empieza a distribuir en todo el país, con gobernadores, con empresarios locales y con algunas empresas que llegaron a tener vínculos con Centroamérica y con España y con Estados Unidos. Entonces se establecen incluso cadenas. Esto que estamos hablando está muy documentado. Ahí está la maestra Beatriz Lere, Javier Esteñú, Trejo del Abre, Patricia Ortega, bueno, una pléyade de investigadores excelsos que registran el monopolio del poder y después cómo se va entregando. Hay que recordar que con Salinas, por ejemplo, y el acercamiento de los intelectuales, se me va a criticar, pero pues ahí estaba el maestro Monsiváis, por ejemplo, aparece el maestro Granados Chapa, fue mi maestro de la facultad, pero eso que escribe un excelso libro sobre el régimen jurídico de los medios en México, por ejemplo, enorme el tratado, pero también vemos cómo Salinas, para congraciarse con el poder,
crea un aparato paralelo que es el Canal 22. Y ya estaba desde los años 50, hoy se cumplen 60 años del Canal 11, pero que empezó en una de las escuelas. Realmente las transmisiones se inician en 1968, 69, de una manera más regular. Y entonces, en lugar de habituallar al Canal 11, habitualla esta parte. Estaba la hora nacional, se crea el IMER, entonces se van distribuyendo, se entregan estaciones de radio. Yo entiendo a la familia de Ángeles Mastretta, digo, ahí están las administraciones, ya están los libros, como concesiones a estas familias, pero también pasa en el caso de Oaxaca, en el caso que lo documentó, descanse en paz, el maestro Vigilio Caballero, en la parte norte del país, en Chihuahua también. Entonces, hay una serie de controles de las concesiones que se van otorgando y se van cooptando, y ahí están las grandes sumas económicas, que no lo digo yo, lo dicen los números, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, principalmente como cabezas de playa de estos ministerios de propaganda abierta, en contra hoy, que aparecen muy dolidos, en contra del nuevo gobierno. Digo, eso sí hay que decirlo, no es Bautista que hoy está molesto, no estoy molesto con nadie, estoy simplemente haciendo una reflexión porque hoy es público. Y algo importante también, Felipe Calderón, para congraciarte con cierta intelectualidad, crea el sistema de medios públicos, que hasta donde entiendo el maestro Genaro Villamil está encontrando un verdadero desastre de cómo quedó, sin haber habituallado primero pues todo el sistema de la televisión educativa, por ejemplo, antes de meterse a arreglar otras cosas. Hoy, y lo último que terminaron por hacer el gobierno de Peña Nieto, pues poner al mejor postor una banda, una frecuencia de radio que le regresa a los particulares cuando bien pueden ser para otros servicios educativos. Entonces, yo creo que hoy estamos ante un debacle de estos grupos que se dijeron intelectuales para sus apellidos y sus casas, porque hoy hasta los compañeros tuiteros son intelectuales, y un jovencito de una preparatoria es un intelectual, y con ese respeto. Otra cosa es el intelectual orgánico con intereses muy propios y que están engrosando sus bolsillos menos con los servicios a la nación. Bueno, pues queridos amigos, un tema por demás interesante, digno de reflexión, digno de retomar, digno de que nos ponga los puntos sobre las íes, cuál es el papel de un verdadero intelectual. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.